Gloria al Señor. Segunda de Pedro 1:19. Ya está leyendo la palabra. A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendita su palabra, ya está ungida, ya está completa en Cristo, y hemos orado por ella, y nosotros en esta mañana la vamos a compartir con la ayuda del Espíritu. Vamos a hablar acerca de lo que es la visión profética para el último tiempo. La palabra profética más segura, ¿cuál es? Es la palabra, ¿vale?, que se simboliza en la obra de Cristo. Dice ahí el apóstol Pedro que la más segura, ¿vale?, la más segura es la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? La palabra profética es la palabra que tiene cumplimiento en Cristo. Toda palabra o toda interpretación bíblica que no tiene cumplimiento en Cristo, ¿vale?, no la consideramos como profética o inspirada por el Espíritu Santo, porque el apóstol Pedro ahí nos está diciendo que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aun cuando parezca que el hombre ha escrito o quiere decir algo, siempre en los registros bíblicos, en el registro bíblico, la profecía ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Con qué problema nos estamos encontrando en este tiempo? Que la profecía, una vez que ha sido impresa, primero fue a través de oral y después fue escrita, ¿vale? Tuvimos un tiempo en donde la palabra caminaba con una tradición oral hasta que Moisés, Dios le dijo escribe, y empezó a trazarse en los escritos, ¿vale? Entonces la palabra profética escrita, que es lo que nosotros tenemos hoy, tenemos desde Moisés o desde Génesis hasta Malaquías, y después tenemos desde Mateo hasta Apocalipsis. Entonces somos la generación que tiene, digamos, toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia. Entonces, con toda la escritura vamos a montar o vamos a llevar a cabo, a ver si somos capaces de entender el puzzle a través de la obra de Cristo. Acordaros, la palabra profética más segura, ¿vale? La más segura, ¿cuál es? Es la que está trazada en la obra de Cristo. Por eso es que yo compartí la semana pasada que aunque tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, en medio de esa, digamos, línea de tiempo cronos, no hemos llegado al final y nosotros estamos ahí casi rozando los últimos tiempos, pero que el acceso a esa palabra profética es a través del sacrificio de la cruz, que es el sacrificio perfecto, la que nos otorga justicia perfecta a los ojos de Dios, y entonces Dios empieza a coger esta obra de Cristo, la empieza a expandir por las escrituras y empezamos a verla. Acordaros que estuvimos hablando la semana pasada, que no estábamos por videollamada, sino que estábamos allí en nuestro lugar de culto, allí en la Recua, ¿vale? Estuvimos hablando de cómo es que se puede llegar a celebrar la Pascua, pero en el Espíritu. Y estuvimos hablando un poquito simplemente de lo que significó la fiesta de la Pascua, simbolizando, calzándola o relacionándola con el sacrificio de la cruz. Todo empieza con la muerte de Cristo. Aunque se celebra tradicionalmente como una festividad el nacimiento de Cristo, eso no trae revelación profética. Las escrituras lo registran en Cristo, ¿vale? Como un hecho histórico y profético en cuanto al cumplimiento, pero la revelación de su justicia empieza con su muerte. Ya lo estuvimos hablando el otro día. Entonces yo quisiera, en esta mañana, con el favor de Dios, hablar de ese candelabro de 7 brazos, tipo de Cristo y su obra expandida por todo lo largo y lo ancho de lo que es la historia de Dios con el hombre, ¿vale? Pero simbolizarlo con aquellas 7 fiestas judías que tuvo el pueblo de Israel, para que vayamos poco a poco entendiendo
o siendo alumbrados por esa obra de Cristo, hasta que de alguna forma Dios, como contábamos antes, añada aceite a nuestras lámparas para poder ser testigos de Cristo. Así que yo voy a pedir también que vengáis conmigo al libro de Apocalipsis, para que ustedes veáis que el tema de lo que es la profecía no se puede entrar a la ligera. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, porque son muchos los que se ponen a hablar de los tiempos proféticos, tanto del pasado, porque hubieron tiempos proféticos en el pasado, como del futuro. Y esto sí, y yo siempre entro pero con temor, porque Dios a mí no me ha llamado específicamente a ser un escatólogo, no tengo yo esa especialidad. Así que me muevo un poco por encima y en vez en cuando pues damos un repaso. Pero sí que tengo el llamado de anunciar la justicia del nuevo pacto, o darla a conocer en la obra de Cristo. Entonces en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 10, vamos a ir para allá, para que lo veamos más claramente. Apocalipsis 19, 10. Estamos viendo el libro de Apocalipsis. El que haya leído el libro de Apocalipsis, este es el momento donde el apóstol Juan recibió tanta revelación y tantas cosas cuando fue elevado al cielo, una voz que le dijo, sube acá, y empieza Dios a revelarle los últimos tiempos. Apocalipsis no es un libro malo, ni es un libro que hay que tenerle temor. Empieza diciendo, bienaventurado el que lee las palabras de este libro, dice. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro que trae felicidad y bienaventuranza al corazón del que lo lee. Es verdad que hay que aprender a interpretarlo con una visión profética en Cristo. Pero es bueno leer Apocalipsis porque dice que hay una bienaventuranza. Claro que sí. Y no es otra cosa que la revelación de Jesucristo. O sea, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Todo está en el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a través de su ángel al apóstol o su siervo Juan. Es la revelación de Jesucristo en su segunda fase de su ministerio. Primero vino en 3 años y medio su obra terrenal con la obra de la cruz, y su segunda fase o su cumplimiento en su segunda venida, cuando vendrá a traer justicia como rey, como león. Vino como cordero, ahora viene como león. Mira lo que dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan, que estaba tan impactado por lo que el ángel le estaba mostrando, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, oye eso, el testimonio de Jesús. Le dice después, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la Escritura nos revela a nosotros que cuando nosotros entendemos el testimonio de Jesús, testimonio de Cristo, porque Él vino a testificarnos acerca del Padre, ¿vale? Él es el enviado de Dios para testificar y para hablarnos de parte de Dios. Cuando entendemos ese testimonio que está plasmado o, digamos, fracturado en dos partes, primera venida y segunda venida, y toda esa, digamos, paréntesis de entre una parte del testimonio o la obra de Cristo y la otra, ese es el tiempo que Dios le ha dejado a la iglesia para que expanda y exprese el mensaje del reino, para que las almas entren y todo culminará, ¿vale? Al ha llevado su segunda parte del ministerio. Dios en Cristo ha llevado la segunda parte del ministerio, sus segundos 3 años y medio, casi al final de los tiempos, para que ya no los puede estirar más, para que se salve lo máximo de personas. Por eso dice la Biblia, no es que el Señor retarde su promesa, no, la tiene que cumplir y sus tiempos la van a obligar a cumplirla. Pero ¿qué pasa? Dice que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso también nos lo dice la Biblia en una de las cartas del apóstol Pedro. Entonces, el retener el testimonio de la obra de Cristo nos mantendrá el entendimiento alumbrado en este tiempo tan oscuro al cual estamos entrando, porque estamos viviendo en principio de dolores. Acordaros que Jesús dijo que tendríamos pestes, guerras, rumores de guerras, hambruna, y todo esto, dijo, no es el fin, es principio de dolores, pero todavía no es el fin. Entonces, como la mujer cuando se pone de parto empieza a tener dolores, hasta que ya esos dolores
van dilatando el cuello del útero hasta que pasa el bebé, pues de la misma forma hemos entrado en un principio de dolores donde van a venir una serie de acontecimientos y de sucesos a la tierra, ¿de acuerdo? Y nosotros con el alumbramiento profético de la obra de Cristo lo vamos a ir entendiendo, ¿vale? Mientras que el mundo va a estar, digamos, en oscuridad, nosotros vamos a tener la lámpara encendida, la lámpara a través de la obra profética de Cristo. Entonces, si nosotros esto lo llevamos al candelabro de 7 brazos, aquel famoso candelabro que se le llamó la menorá, yo lo traje por aquí, no sé si se ve, en un pequeño bosquejo que tengo. Bueno, aquí está, ¿ves? Esto aparecía siempre en el Antiguo Testamento, eso estaba situado en el lugar santo. Todo simboliza a Cristo. Todo lo que es los símbolos del Antiguo Testamento en el templo, todo simboliza a Cristo. Pero el otro día estuvimos hablando de ese candelabro de 7 brazos, ¿vale? Que simboliza muchas cosas. Evidentemente es Cristo y su obra. La base es el sacrificio, es su muerte en la cruz, dándonos justicia perfecta y otorgándonos ese aceite o esa, digamos, suministro de crédito en base a la justicia de Dios, para poder tener acceso a que nuestro entendimiento sea alumbrado correctamente. Entonces, si dividimos esto en las 7, digamos, fiestas del Eterno, como le llamaban los judíos, cada brazo en el orden cronológico simboliza una fiesta profética en el calendario anual de Israel, y las 7 fiestas simbolizan la obra terminada de Cristo. Por lo tanto, en su primera venida se cumplieron 4 partes de la obra, aunque la cuarta sigue todavía fluyendo. Es la Pascua, ¿vale? Símbolo de la muerte de Cristo, los panes sin levadura, o el pan sin levadura, símbolo del cuerpo de Cristo puesto en el sepulcro sin pecado. La fiesta de la siega o de las primicias, símbolo de ese cuerpo resucitado como el primer resucitado o el primer hombre resucitado para no morir jamás, esa nueva creación que Dios va a traer en Cristo, ¿vale? La fiesta de Pentecostés, que es ese derramamiento de esa primicia que Cristo resucitó, ese derramamiento de resurrección en todos los que reciban a Cristo, ¿vale? La fiesta de las trompetas, que esa expansión del reino a toda voz por el mundo entero, dando a conocer el evangelio, ¿vale? Que Dios nos ha hecho justicia en Cristo. La fiesta de la expiación, donde el mundo entero recibirá perdón en Cristo, y la fiesta de los tabernáculos, donde se simboliza que Cristo descenderá a la tierra en persona, en cuerpo, alma y espíritu, así como se fue, ¿vale? Y va a reinar durante 1000 años aquí en la tierra en su reinado de justicia. Entonces, las 4 primeras fiestas se celebraban en primavera, cogiendo en el calendario nuestro lo que podíamos llamar entre marzo y abril. Y las otras 3 restantes se le llamaba las fiestas de otoño, que en el calendario nuestro suelen acomodarse a los meses de septiembre y octubre. ¿De acuerdo? Entonces, las 4 se cumplieron en su primera venida: Pascua, panes sin levadura, primicias o siega, y Pentecostés. Fue en el mes aproximadamente de marzo a abril, y las que quedan por cumplirse también se van a cumplir en Cristo. Se van a cumplir en Cristo, ¿vale? Y entonces nosotros, al retener el testimonio de Jesús, es que entendemos el espíritu de la profecía. No nos podemos poner a hablar proféticamente y a encajar un evento con otro, y va a pasar esto así, va a pasar esto así, y para allá y para acá, si no lo filtramos por la obra de Cristo. Porque le dijo el ángel al apóstol Juan: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si no filtramos la palabra profética o las interpretaciones que tengamos acerca de lo que es la obra de Dios en Cristo, como no la filtremos por su obra en la cruz y todo lo que Dios ha hecho y va a hacer en Cristo a través de su primera parte de su ministerio, o sea, su primera venida y su segunda venida, entonces estamos errando en la profecía. Por eso es que nosotros tenemos que entender esta mañana el trato que Dios quiere darnos a través de ese alumbramiento y encajar las cosas en su correcto lugar. La obra del testimonio de Cristo simboliza también el trato de Dios con la humanidad en 7 periodos de 1000 años, ya que según segunda de Pedro 3:8,
para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces entendemos que Dios lo ha establecido todo. El número 7 veis que tiene mucho peso en el corazón de Dios y mucha simbología, porque no solamente estamos hablando de 7 fiestas y 7 días que tiene la semana, sino que estamos hablando de 7 milenios establecidos o 7 periodos de 1000 años establecidos, donde ya estamos a punto de que se cumpla el 6.º milenio para entrar al 7.º milenio, que es el día de reposo. Dios, si nos vamos a Génesis, vamos a ver todo esto muy rapidito, dando una especie de introducción, sin mirar muchos versículos bíblicos, porque ahora vamos a ver otras cosas viendo versículos bíblicos. Pero el trato de Dios con el hombre antes de traer el primer juicio, que fue cuando Noé, Dios habló y dijo: no voy a contender para siempre con el hombre. Mi espíritu no va a estar siempre contendiendo con el hombre, sino que serán los días del hombre 120 años. Cuando tú multiplicas 120 por 50, te salen exactamente 6000. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque no se estaba refiriendo a años naturales, sino se estaba refiriendo a años jubilares, que es cuando Dios le enseña a Israel, en medio de las fiestas del Eterno, estas 7 fiestas, ¿vale? Cada 50 años naturales se cumplía un año jubilar. Y en el año jubilar se celebraba la redención de la tierra. O sea, no se labraba la tierra, simplemente la tierra daba fruto. Se celebraba que los esclavos que estaban en las casas esclavizados porque habían perdido se habían quedado endeudados, ¿vale? En ese momento eran libres y tenían que dejarlo ir. Símbolo también de la obra de Cristo cuando nos deja libre del pecado. ¿De acuerdo? Se celebraba que su propiedad que habían perdido estos esclavos se la devolvían. Se celebraba que recuperaban a su familia. Todo eso es figura y sombra de la obra de Cristo en los años jubilares, que son 50 años naturales. Pero para Dios es un año jubilar. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú multiplicas 50 años, 120 años jubilares por 50 años naturales que tenía cada año jubilar, te salen exactamente 6000 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te vas al principio del calendario, esto lo han hecho hermanos en la fe que se han dedicado única y exclusivamente a sumar, a restar, a contar para adelante, para atrás los años en cuanto a la genealogía desde Adán hasta Cristo y hasta la muerte de Cristo hay 4000 años exactos. 4000 años exactos, que son 80 jubileos. Y desde la muerte de Cristo hasta nuestro 2033 hay otros 2000 años más. Estaríamos hablando ya 6000 años. ¿Qué me quiero referir con esto? Yo no estoy diciendo ni el año, ni el día, ni la hora. Porque ahí siempre va a haber un pequeño paréntesis, ¿vale? De fechas reales en cuanto a los escritos, porque ahí se habla de la muerte de Herodes, que si sí, que si no. Siempre yo dejo un margen de 3 o 4 años, no lo sé. Pero yo sé que estamos a punto de entrar en el 7.º milenio y antes de que eso suceda, ¿vale? No. La iglesia tiene que ser sacada de esta tierra y a nosotros es que se nos ha dado este testimonio para alumbrarle al mundo. Mientras que el mundo va a estar expectante por medio de la incertidumbre de las cosas que van a pasar, la iglesia está tranquila o debe de estar tranquila porque tiene alumbrado los ojos del entendimiento, tiene la revelación de la obra de Cristo y ella está aquí como un profeta, como una lámpara, oye esto, como una antorcha encendida, ¿vale? Para que todo aquel que mire a la iglesia tenga revelación de que en el tiempo más oscuro la iglesia ilumina como nunca antes. Y la iglesia está a punto de entrar en la historia en el tiempo más oscuro. Vamos a entrar en principio de dolor y esto se va oscureciendo cada vez más hasta que lleguemos a la medianoche. Como dice Mateo 25 en aquella parábola de las 10 vírgenes. En la medianoche, y a la medianoche, dice, se oyó una voz. Ahí viene el esposo. ¿Qué quiere decir? En el tiempo más oscuro de la historia del hombre, que es esa medianoche, donde van a pasar cosas terribles. Porque cada vez los dolores de parto se van a ir intensificando, cada vez son más fuertes para que el útero se ponga más elástico, porque tiene que suceder que el hombre de pecado tiene que aparecer en esta tierra, el hombre de iniquidad, el ser más perverso que tiene que aparecer en la tierra, que aún no ha aparecido públicamente. Al mismo tiempo tiene que ser parida la iglesia para el reino de los cielos, para encontrarse con su bendito Rey y su Salvador en las nubes, el día del arrebatamiento, aleluya, nuestro bendito día, el día de la resurrección de los muertos. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que si entendemos todo esto por el Espíritu, nosotros vamos a tener luz en este tiempo tan oscuro en el que estamos viviendo. Ahora, la obra de Cristo es la que a nosotros nos va, el testimonio de Jesús es el que nos va a hacer a nosotros entender la palabra profética. La obra del testimonio de Cristo simboliza también ese trato que Dios va a tener con la humanidad, como he dicho antes, en 7 periodos de 1000 años. Y si las cuentas no fallan, y sabemos que no fallan, estamos a punto de entrar en el 7º milenio. Por lo tanto, es la hora más oscura de la humanidad antes de que venga ese día glorioso, donde Jesucristo aparecerá en las nubes por segunda vez para toda la tierra, pero va a ser un día también de llanto y de lloro en Armagedón, en la batalla de Armagedón, donde Dios va a destronar a los enemigos de Israel y va a aparecer ese sol de justicia para darnos 1000 años de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a pedir que se abra conmigo la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 33 al 36, y veamos una cosita en cuanto a lo que es el tema de lo que es la lámpara y el cuerpo y el ojo y unas cosas que Cristo habló en su ministerio terrenal. Lucas, capítulo 11, versículo del 33 al 36. Lucas 11, 33 al 36. Amén. Dice la palabra de Dios. Jesús está enseñando y siempre enseñaba por parábola, o casi siempre. Pero a nosotros ya no nos enseñan por palabras, sino que a nosotros nos habla claramente. Ahora vamos a ir a una parábola de Jesús y vamos a entender su significado correcto. Dice en el versículo 33 del capítulo 11 de Lucas: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino ¿en dónde? En el candelero, dice. Para nosotros este candelabro de 7 brazos, esta menorá, que es la calumbra, ese es nuestro candelero, es Cristo, a ver, como la lámpara del candelero, ¿vale? Pero yo quiero que entendamos nosotros que también somos nosotros ese candelero en representación y sustitución de Cristo porque somos su iglesia. Entonces dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni la pone debajo del almud, el almud era un cajón, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Por eso Cristo en su ministerio terrenal dijo, yo soy la luz, pero cuando Él, y yo soy la luz del mundo, pero cuando Él se fue dijo, ustedes son la luz del mundo. Y yo quiero que ustedes sepáis que nosotros estamos conectados a Cristo, que es lo que simboliza el candelero lleno de luz, que es la iglesia, con Cristo como su aceite. Oye esto, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando el ojo es bueno, también todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está lleno de tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Te lo voy a repetir, el versículo 36, que es el último. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será luminoso. Oye esto, como cuando una lámpara alumbra con su resplandor. Se supone y se cree y se espera que esa es la iglesia que está llena de luz. Ahora, para que la iglesia esté llena de luz, ¿vale? Su lámpara, ¿quién es? O su ojo, ¿quién es? Porque el ojo está puesto en la cabeza. Así estamos diseñados nosotros como seres humanos. Entonces nosotros tenemos que entender en esta mañana que la lámpara nuestra es la obra de Cristo, ¿vale? Para empezar, es su obra, pero que también la lámpara somos nosotros como iglesia. Y si nosotros vamos un momentito a Efesios 1, 22 y 23, que vamos ahí para que lo veamos poco a poco, aunque perdamos un poquito de más tiempo, quiero hoy hacer un recorrido de Biblia. Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23, sin olvidarnos de lo que hemos leído en Lucas, dice allí, Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Entonces, si Cristo es nuestra cabeza, quiere decir que el ojo de nuestra cabeza es Cristo, que es esa lámpara, ese ojo iluminado. Por eso dice, si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está luminoso. Pero si tu ojo está en tinieblas, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el cuerpo está en oscuridad. ¿Qué es lo que sucede? Si Cristo es el que gobierna la iglesia por la palabra profética y por una interpretación correcta, la iglesia tiene que estar llena de luz y resplandeciendo a todo el mundo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando la gente tuviera que ver a la iglesia, tiene que estar entonces cogiendo conocimiento y entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Pero la iglesia no está sabiendo darle lectura a este tiempo que estamos viviendo, ni a ninguno de los que hemos vivido de aquí para atrás. Y ahora es que Dios, por su gracia y misericordia, en este último tiempo está despertando a la iglesia, le está dando una interpretación correcta de su palabra profética, y es que la iglesia se está llenando de aceite en un entendimiento exacto y completo y correcto, y es que entonces la iglesia está empezando entonces a alumbrar, y ahora es que los espectadores, esa gran nube de testigos que tenemos, están mirándonos a ver qué vamos a decir nosotros. Porque no es el tiempo, te voy a decir una cosa, no es el tiempo ni de los políticos, ni de los cantantes, ni de los futbolistas, aunque están todo el tiempo hablando por ahí. No es el tiempo de la ONU, no es el tiempo ni siquiera de Israel, aunque estamos viendo también Israel la profecía con esto de la guerra, pero es el tiempo de la iglesia, que tiene que iluminar como nunca antes ha iluminado a plenitud. ¿Sabéis lo que significa plenitud? A pleno conocimiento. Una de las cosas que Pablo le dice a la iglesia de Colosa es que él oraba a Dios para que tuviéramos revelación de pleno conocimiento. Si tienes parte de conocimiento pero no es pleno, la otra parte que te falta se convierte en ignorancia. Y al final por ahí entran las tinieblas. Entonces, si Cristo es nuestra cabeza y Él ha hecho la obra en su primera venida, Él también lo va a hacer en la segunda, nosotros tenemos la revelación completa, nuestro cuerpo está ¿qué? Siendo lleno de luz. Nuestro entendimiento se está llenando de luz. Nosotros como cuerpo de Jesucristo estamos iluminados. Y es donde entonces podemos explicar correctamente el plan de Dios a las personas, primeramente a la iglesia y después a las personas, para que puedan entender lo que viene, ya sea algo malo o sea algo bueno, tenemos un entendimiento correcto. Jesús nunca retuvo nada de lo que el Padre le dio, y cuando tuvo que hablar también de cosas terribles, las habló. Él dijo, no va a quedar en este templo piedra sobre piedra. Ay, Jerusalén, que siempre quise reunirte como la gallina reúne a los polluelos y tú no has querido. Y habló de cosas proféticas que iban a venir y no eran fáciles ni eran agradables, pero las habló. De la misma forma tenemos que hablar nosotros de los tiempos que han pasado, de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que han de venir. Porque así se define, todo es en Él. La promesa está cumplida en Él y entonces en Él tiene cumplimiento toda la promesa. Por eso dice que en Él todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Y todo es en Él, por Él y para Él. El que es, el que era y el que ha de venir. Te lo voy a repetir. En Él, por Él y para Él, porque Él es, el que era y el que ha de venir. Él es el alfa y Él es el omega. Todo está en Cristo y todo está en su obra. Vamos a abrir un momentito la Biblia ahí mismo donde estamos. En el capítulo 1 de Efesios, pero en el versículo 18, para que nosotros veamos que el apóstol Pablo habla de esos ojos que tiene la iglesia, que son los ojos del entendimiento, que se le empiezan a alumbrar a los hermanos en la fe cuando el Espíritu Santo empieza a revelarle la obra de Cristo. Y en el versículo, voy a leer desde el 15, para que tengamos un poquito de más recorrido. Efesios 1:15, dice la palabra, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, oye esto, de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de. Mira la carga que Pablo tenía por la iglesia de Éfeso. Mira por lo que oraba. Que le diera espíritu de revelación en el conocimiento de él. Espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos la obra de Cristo, entonces, ¿qué dice ahí? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder de su fuerza. Entonces, si no tenemos esta revelación en los ojos de nuestro entendimiento que están aquí, no sabemos entonces cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, no sabemos cuál es la supereminente grandeza de su poder en las riquezas de su gloria, y tampoco sabremos cuál es la operación de su fuerza. O sea, hay muchísimo de parte de Dios, pero no lo alcanzamos por falta de revelación. No hay claridad en lo que hemos recibido o hemos entendido, se nos ha explicado mal, se nos ha dado a entender de una forma incorrecta, y nuestro ojo resulta que ha venido a estar lleno de tinieblas. Vamos un momentito al libro de Mateo, capítulo 17, y vamos a ver una experiencia o un relato del mismo Cristo. En este caso lo hizo simplemente a Pedro, a Juan y Jacobo, que eran los tres especiales para él en ese sentido, que siempre los metía en movidas más específicas, porque ellos iban a ser las columnas de la iglesia cuando él se fuera. Y este relato se le llama tradicionalmente la transfiguración. Pero dice la palabra ahí, Mateo 17:1. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró, oye eso, delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Oye eso. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, eso lo vamos a dejar ahí, porque no me interesa hablar de la segunda parte de este pasaje, porque lo que quiero decir es lo siguiente. Eso fue un anticipo del nuevo hombre en Cristo, un anticipo del candelabro resplandeciendo en esta tierra, un anticipo de lo que iba a ser o tendría que ser la iglesia cuando Cristo se fuera. Y dice que su rostro estaba resplandeciendo como el sol. Mira la luz que tiene la iglesia de parte de Dios. Lo máximo, la plenitud, porque Cristo es símbolo del sol de justicia. Entonces, ¿dónde empieza la revelación de la iglesia? En la justicia de Dios en Cristo. Ahí es donde empieza la revelación de la iglesia, que recibe la justicia plena de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos, por lo menos en este caso mi persona y ustedes que estáis conmigo, prioridad uno en nuestro ministerio, dar a conocer la justicia del nuevo pacto. Y si la justicia del nuevo pacto, que es Cristo y el crucificado, no tiene sentido nada de la obra de Dios. Si no entramos por la cruz, por el sacrificio, por el evento de la cruz, a entender que se nos ha otorgado justicia plena y perfecta a los ojos de Dios, no vamos a entender nada de la obra de Cristo, ni vamos a poder dar explicación correcta, ni desarrollar ninguna de las profecías bíblicas, ni las fiestas del Eterno, ni nada, porque vamos a estar en oscuridad. Entonces, pero nosotros tenemos un rostro bien resplandeciente, que es Cristo. Él es la bombilla del cuerpo. Él es los ojos del entendimiento alumbrados. Él es el que hace que esa luz caiga sobre el cuerpo. Por eso dice que su rostro resplandecían como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tenemos que coger conciencia de esto. Cuando estamos enchufados literalmente a la cruz, tenemos la revelación máxima de Cristo, que es Cristo en su primera venida y en su segunda, y en todo este tiempo de paréntesis, en todo este tiempo crono, tenemos las epístolas del apóstol Pablo. Entonces ahí hay tanto conocimiento, ¿vale? Que tenemos el conocimiento pleno de Dios. La riqueza que la iglesia tiene es tan grande que Dios no se la puede otorgar materialmente, sino que está en gloria, y el sumo pontífice, que en este caso es Cristo, sentado a la diestra de Dios como sumo pontífice, que es el ministerio que está desarrollando ahora, porque Cristo ha ascendido a los cielos, se ha sentado a la diestra de su majestad en las alturas como sumo pontífice. Él intercede continuamente por nosotros para que no nos falte la luz,
para que no nos falte ese resplandor y podamos, como su cuerpo, porque sobre todas las cosas dice la Biblia que lo dio por cabeza a la iglesia, ¿vale? La cual es su cuerpo. Entonces, como su cuerpo, estemos continuamente iluminados de ese aceite, de esa sustancia, de esa santidad, de esa revelación, de esa justicia, va cayendo sobre todo el cuerpo, ¿me entienden? Y está la iglesia entera iluminada, tipo de aquel aceite que se echaba sobre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, llamado Aarón, ¿vale? Que cuando ese aceite caía sobre la barba y empapaba todos los vestidos, llegaba hasta el borde de sus vestiduras. Y eso está escrito en el Salmo, donde la Biblia dice: mirad y ved cuán bueno es, dice, habitar los hermanos juntos y en armonía. Es que Dios tiene que traer la revelación al cuerpo. Cuando la iglesia se une como un solo cuerpo, es cuando llega la revelación de Cristo. No, pero hoy día yo me levanto por allí, el otro se levanta por otra esquina. La iglesia está dividida. Esa no es la iglesia de Cristo como un solo cuerpo conectados a la cabeza, que es Él. Por tanto, no viene porque dice: mirad y ved cuán bueno y agradable delante de Dios habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Vida eterna tiene que ver con que nos conectan directamente a esa justicia superior que viene de la misma eternidad de Dios, de la misma vida, de la misma sustancia de Cristo. Dice: es como el buen óleo, el buen aceite, la buena colonia que se derramaba sobre la cabeza de Aarón, dice. Eso corre para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y es como un aceite en fuego que va cayendo y va iluminando todo lo que coge. Lo saca de muerte y lo mete en vida en 0,2. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Cristo se transfiguró delante de estos hermanos, es símbolo de lo que iba a suceder en esa nueva creación que Dios tenía tapada hasta que la cruz el evento de la cruz no se manifestó, no se sacrificó el cuerpo de Cristo. Y cuando Él resucita entre los muertos, es que ahora legalmente el Espíritu Santo está legalizado como un notario para iluminar las conciencias de las personas con esta revelación. Nosotros vamos, dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Mira la luz, mira la luz, mira, hasta que el día es perfecto. Y va a llegar un momento donde en la medianoche, que es cuando peor va a estar este mundo, es que la iglesia va a iluminar como nunca. La iglesia va a ser como el día cuando llega a su perfección, que tiene la plenitud del día. Ya no puede hacer más luz porque ha llegado a la cúspide, a lo máximo. ¿De acuerdo? Vamos un momentito al libro de Isaías. Un momentito nada más. Para que ustedes vean que somos símbolos de aquella promesa que dijo el profeta Isaías en el capítulo 61. Esto lo acabo de ver yo en mi mente. Los archivos que muchas veces van pasando por la cabeza de uno mientras que uno está ministrando. Isaías 60, hablando de la futura gloria de Sión, que no es otra cosa que la tierra de Israel, donde va a habitar la iglesia, gobernando y reinando. Dice en el capítulo 60 del libro de Isaías, dice: levántate y resplandece, dice. Ahí lo lleva. Porque ha venido tu luz. Ahora es que se va a derramar la luz del Espíritu Santo. O Cristo hecho espíritu, para que nos entendamos mejor. El producto de esa oliva machacada se va a derramar por completo sobre el cuerpo. Y entonces que la iglesia se va a levantar. Y dice: levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz, dice. Que no es otra que Cristo, pero que el Espíritu la va a conectar ahora. Y dice: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá la Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mira cómo va esto. En el momento más oscuro dice: porque tinieblas cubrirán la tierra. Estamos poco a poco entrando en esa medianoche. Pero sobre ti amanecerá la gloria de Jehová. Hemos empezado hablando del apóstol Pedro. ¿Qué es la palabra profética más segura? Es como el que mira a una antorcha en medio de un lugar oscuro. Ahí va a estar la iglesia iluminando con todo el conocimiento. Ya aquí no va a haber más bueno, es que no, va a haber una respuesta a cada inquietud. Y nuestros corazones van a ser saciados plenamente con la justicia, el conocimiento y el entendimiento alumbrado. Una plena comprensión de la obra de Cristo. Para eso hay que entender su obra en la cruz,
¿vale? Pascua, su muerte, panes sin levadura, su resurrección, que no es otra cosa que primicia, y Pentecostés, que es ese derramamiento del Espíritu masivamente sobre toda carne, que se sigue derramando en este paréntesis en el que estamos, para entender su segunda parte del ministerio que viene ya, que van a ser trompetas, día de expiación, día de perdón, trompeta, expiación y tabernáculo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir poco a poco cogiendo noción de esto. Cuando hemos leído antes en el libro de Mateo que Jesús se transfiguró delante de ellos, ya aparecen dos personajes que es Moisés y Elías. Uno simbolizando a la justicia que Dios le demandó a través de la ley, y otro simbolizando a la justicia que Dios demandó a través de los profetas. ¿Vale? Dios pidió justicia todo el tiempo, y ahí es donde tiene que nuestra cabeza y nuestra lámpara, nuestro entendimiento tiene que establecerse, que esa es la base del candelabro. La justicia de Dios en Cristo se cumplió en Cristo. La demanda de Dios se ha cumplido en Cristo, tanto lo que demandó Moisés como lo que demandó Elías. Por eso dice que se ponen a hablar con Jesús. Esa parte no la hemos leído, pero ustedes la saben. Se ponen a hablar con Jesús, y en ese momento se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oí. Se supone que Moisés y Elías están hablando con Jesús y le están dando el ok, digamos, de aquellos ministerios que ellos ejercieron, que nunca vieron la justicia en ningún hombre, y que en ese momento están corroborando que Cristo es el que había de venir para traer aquella justicia que tanto ellos demandaron. Por eso es que su cuerpo está completamente iluminado. Completamente. Vamos un momentito al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Yo espero que nadie se me esté perdiendo, pero si le doy participación a alguien ahora, puede decir: hermano, pues explica esto, yo me he perdido aquí o no entiendo esto, ¿vale? Pero si no, vamos a seguir. Romanos capítulo 3, porque esto es el candelabro de 7 brazos que hay que darle forma, porque es Cristo mismo iluminando a plenitud con su obra. Nosotros la tenemos que entender en el espíritu y encajarla en los tiempos que estamos viviendo. Y no es fácil, pero tampoco es imposible, porque tenemos el espíritu de Cristo. Capítulo 3 del libro de Romanos. Mira, aquí tengo yo, no sé si lo veis, el candelabro, y tengo ahí versículo por un tubo y 7 llaves, que es la única manera en la que yo pueda encajar todo esto, porque cada vez hay más piezas, y muchas veces digo: ¿y esto dónde va? Ahora voy a tener que quitar unas cuantas para meter esta. Entonces ahí vamos. Capítulo 3 del libro de Romanos, en el versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, oye esto, se ha manifestado la justicia de Dios, que no es otra cosa que el sacrificio del Calvario, testificada ¿por qué dice? Por la ley y por los profetas. ¿Cómo testificó la ley y los profetas acerca de la justicia de Dios? Cuando Moisés se aparecen y hablan con Jesús, están testificando que el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, como hemos leído antes en Apocalipsis, que le dice el ángel al apóstol Juan, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿quién ha testificado de esa ley, tanto de la ley y de los profetas? Moisés y Elías. Los dos olivos también, que aparecen en el candelabro que vio Zacarías cuando tuvo la revelación en tiempos de Zorobabel. Un olivo Moisés, otro olivo Elías. Esa justicia se resume y coge cuerpo en la obra de Cristo. Y dice Pablo, que ya está hablando con la revelación de todo lo que él tenía hasta entonces. Pero ahora dice, ahora aparte de la ley, dejando a un lado todos esos sacrificios y toda esa ceremonia, se ha manifestado, óyelo, ya está ahí Cristo crucificado. Por eso que Pablo presentaba cuando predicaba a Cristo y a este crucificado. O sea, era la cruz y Cristo puesto en esa cruz. Entonces, esa oliva machacada es lo que le da el aceite y la fuerza a esas lámparas que empiezan a iluminar. Y ahora las conciencias nuestras están cogiendo una expansión donde entendemos toda la obra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, su plan completo. Amén. Porque las cosas, dice la Biblia, secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas dice que son para su pueblo. Alabado sea Cristo. Y primero hay que entender el plan de Dios revelado por la palabra, por el Espíritu. Y entonces ya conoceremos las secretas. Pero nosotros somos tendenciosos a ir a las secretas. Como le dijeron a Jeremías:
clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vale, esas no están escritas en lo revelado. Esa ya está parte que tiene que ser con el clamor. Pero primero vamos a entender lo revelado, porque lo revelado le pertenece a su pueblo. Y hay una promesa de parte de Dios, la revelación la tiene el pueblo. Como veíamos el otro día también cuando estábamos compartiendo en la oración, que el pan le pertenece a los hijos. Y en el pan está la justicia, está la liberación, está la revelación, está la sabiduría, está la ciencia, está todo. Pablo pedía para que la iglesia tuviera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Esto es más grande que todas las cosas. ¿De acuerdo? Esto es lo más grande que puede tener un creyente en Cristo. Revelación y conocimiento en el plan de Dios. Y dice ahí, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿Cuándo? Pues entonces este versículo es que engrana con Mateo 17, cuando vemos a Cristo glorificado, y ahí testificaron Moisés y Elías, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Y después dice ahí, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todo eso lo está explicando el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Yo voy a pedir un momentito que ustedes vengan conmigo al libro de Levítico. Vamos a seguir cogiendo revelación en todo esto. Levítico 24 del 1 al 4. El tiempo avanza. Gloria a Dios. Levítico 24 del 1 al 4. El libro de Levítico es una revelación de símbolo y sombra todo de Cristo y de lo que tenía que, de lo que era su obra, de lo que era el significado del templo y todo lo que eran las ceremonias y los sacrificios de animales, de ofrendas también ofrendas vegetales, del templo, de todo lo que de toda esa operación que se hacía, ¿vale? Es el libro de Levítico. Yo estoy venga a darle vuelta y no llego. Gloria a Dios. Libro de Levítico 24. Dice en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, oye esto, aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Para el alumbrado de aquel templo y para la menorá y para todas las lámparas que había, se necesitaba aceite, oye esto, puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. ¿De dónde ellos tenían que hacerlo de una forma literal? Nosotros, evidentemente, como somos la iglesia del nuevo pacto, la que hemos hallado justicia en el sacrificio de Cristo, ¿vale? Pues entramos ahí por el Espíritu. Dios nos ha elevado, gracias al sacrificio de Cristo, nos ha dado su Espíritu y ahora su Espíritu nos eleva para que participemos de estas fiestas de una forma no aleatoria, pero continuamente, porque una vez que la lámpara está ardiendo continuamente, tú estás participando de las fiestas, pero simbólicamente porque las fiestas es Cristo. Es el producto de esa oliva machacada instalado o incorporado a mí, donde tengo la revelación de la justicia de Dios. Por eso es que tenemos que tener la capacidad y ser aptos, como dice la palabra, ser diestros en dar una explicación correcta al ser humano perdido en sus delitos y pecados y al creyente de que Cristo es su justicia y Cristo, gloria a Dios, en su obra es quien lo justifica delante del Padre y nos presenta delante de Dios. Acordaros que Dios no te recibe a ti humanamente. Dios te recibe siempre en Cristo. Y que Dios ha cogido, y cuando tú vienes a Cristo con su sacrificio, cuando le entregas tu corazón y tu alma y lo aceptas como el Señor y Salvador de tu alma, Dios entonces lo que hace es un reemplazo y coge la vida de Cristo, sus 33 años de vida completos, con su muerte y resurrección, y la pone encima de tu vida. Oye esto, ¡plá! Hay un reemplazo. Y eso solamente se puede hacer por la obra de la cruz. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces cuando Dios me mira, ya no me mira a mí ni me ve a mí, ve a Cristo.
Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando Dios ve la vida de Cristo instalada a través de la cruz en mi vida, Dios no puede ver ni un solo pecado en ti. Y se cumple lo que dijo los profetas, y no me acordaré más de vuestros pecados, ¿vale? Sino que me podréis servir porque escribiré mi ley en vuestra mente y en vuestro corazón, y entonces que me podréis servir. ¿Por qué Dios no se puede acordar de nuestros pecados? Porque para Dios es que nunca hemos pecado, ya que ve la obra de Cristo. Desde su nacimiento hasta su muerte, esa obra humana se nos instala a nosotros y Cristo nunca pecó. Por eso que es la gran doctrina de la justificación, que no es otra cosa que somos elevados otra vez a esa gloria que perdimos en el Edén. Porque por cuanto todos pecaron, dice, hemos sido destituidos de su gloria. Cuando ahora viene Cristo y nos instala otra vez su gloria, pero por dentro que la tenemos, delante de Dios estamos como si estuviéramos en el Edén otra vez en esa comunión donde estamos desnudos y no nos avergonzamos. Continuamente nuestra conciencia está desnuda, porque el Espíritu Santo la está alumbrando. No tenemos que ocultarle ningún pecado a Dios, porque Dios nos ve literalmente en Cristo. Ahora, cuando fallamos o erramos, que es la palabra que Dios usa en el Nuevo Testamento para pecado, que es amartía, ¿vale? Si alguno peca, dice, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero estamos todo el tiempo desnudos delante de Él. Esa es la plena comunión. Esa es la plena comunión. Para tener comunión íntima con el Espíritu hay que estar desnudo, la conciencia desnuda. No hay nada que me remuerde la conciencia. Para eso tengo la oración y le confieso a Dios, y el Espíritu Santo está continuamente limpiando esa conciencia. Por eso dice que si las cenizas de la becerra roja, cuando la mezclaban con agua, limpiaban a los inmundos, dice, ¿cuánto no más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias para que le sirvamos al Dios vivo? Estando continuamente en esa plenitud, elevados por su justicia al Edén otra vez, en esa gloria, es donde podemos servirle a Dios con la lámpara totalmente encendida, ya que Cristo es nuestra cabeza, porque sobre todas las cosas lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llenan todo, ¿vale? No. Y estas lámparas eran símbolo de lo que en el Antiguo Testamento había que hacer. No se le podía echar un aceite cualquiera a la lámpara. ¿Qué sucede en estos días? ¿O qué ha sucedido? Que con cualquier interpretación, con cualquier aceite, con cualquier cosa nosotros nos hemos puesto a interpretar. Pues no, señor. Es Cristo como la oliva machacada puesta en la cruz, donde nosotros recibimos la correcta interpretación. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el testimonio de la profecía. No podemos interpretar la palabra si no tenemos a Cristo como nuestra oliva machacada, la cual fue puesta en la cruz. Y si yo lo único que uso como producto de cambio con Dios es a Cristo, y este crucificado, continuamente ese aceite correcto y exacto, esa interpretación correcta y exacta está cayendo sobre mi vida, y ahí entonces donde mi cuerpo está siendo iluminado, tanto como iglesia, tanto como miembro, ¿vale? Está siendo iluminado, y todos mis miembros, oye esto ahora, todos mis miembros están sujetos a la justicia de Dios. Ya lo hemos hablado otras veces. Dice la palabra, el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Cuando tú tienes una correcta interpretación de la obra de Cristo y la sabes plasmar por la palabra, te tiene el Señor cogido de tal manera que no hay ni tiempo ni oportunidad para el pecado. Es más, estos miembros se sujetan a la justicia de Dios y están iluminados. Estas manos las uso, aleluya, para consolar, para dirigir, para señalar a Cristo y para todo lo que se puede usar estas manos. Estos ojos los uso para mirar la necesidad y proyectarme hacia donde Dios me lleva. Gloria a Dios. Esta boca, todos los miembros están ungidos, saturados de tanta luz que el pecado no se puede enseñorear de ellos. Como dice el capítulo 6 del libro de Romanos, que estos miembros son puestos para la justicia de Dios. Y nos hemos presentado a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros puestos para que sean miembros de justicia y nunca de iniquidad. Claro, cuando toda esa luz te invade, toma control de tu espíritu, y está claro, yo doy testimonio de eso. Pero cuando no tenemos una correcta interpretación, como cuando no tenemos un correcto alumbramiento, cuando no hay una correcta doctrina, cuando no hay una correcta guianza, los creyentes empiezan a tener la mente llena de tiniebla, y eso baja al cuerpo. Y hay muchísimos creyentes hoy en la fe cristiana
que están todavía peleando contra el pecado, ignorando que eso fue vencido y puesto en el cuerpo de Jesús, y no pueden vencer porque no están viviendo en el espíritu, sino que están viviendo en la carne. ¿Cuál es la oliva machacada de la cual nosotros entendemos que hace falta para el alumbrado de las lámparas, para el alumbrado de la antorcha, para el alumbrado de lo que es la revelación profética? Es Cristo. No hay otra cosa. Yo voy a pedir que vengáis conmigo, si podéis, al libro de Lucas, capítulo 22. Un momentito nada más. Lucas 22. Gloria a Dios. Lucas 22. Y veamos un momentito hasta dónde esa oliva nuestra. Lucas 22. No, perdón, Lucas 22 no. Sí, Lucas 22 sí. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Dice la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí la copa de la ira de Dios estaba a punto de derramarse en Cristo por amor a nosotros. Mirad el amor que ha habido en Cristo, hermano, que Dios prefirió que su hijo recibiera el castigo antes de faltar a su propia justicia, siempre lo digo. Y Cristo tomó la copa de la ira de Dios por nosotros. Eso está simbolizado en la cruz. Y esa es su oración antes de ir, de que lo apresen esa noche, porque él sabía para dónde iba. Y le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque esa copa era una prensa que lo iba a estrujar para que saliese de él la vida. Si el grano, dijo Cristo, cae a tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él es el grano por excelencia que cayó a tierra y murió, y el fruto somos todos nosotros. Y dice: Padre, si quiere, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, mira esto, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tenía que ser estrujada, tenía que ser estrujada el alma de Cristo y entrar en esa agonía y sufrir esa agonía en lugar nuestra para que saliese la vida que había en él. Y cuando salió la vida es que nosotros hemos recibido su vida a cambio de su muerte, porque él es la oliva machacada y es la que le da alumbramiento a la lámpara, que es el plan de Dios a todo lo largo y lo ancho de Dios con el hombre a través de la obra de Cristo. ¿De acuerdo? Esa lámpara, ese aceite significa Cristo, la oliva machacada. Si fuésemos a Isaías 53, 5, dice que él fue molido por nuestros pecados. Ahí tiene otra vez la oliva machacada. Él fue triturado, dice una versión católica, por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nos estamos dando cuenta que contra más nos agarremos a la justicia de Dios en Cristo, contra más entendamos la obra de Cristo a través de toda la palabra, es que entonces vamos a tener un conocimiento más exacto y más concreto de lo que es el alumbrado y de lo que es la iglesia resplandeciendo e iluminando con un conocimiento exacto y preciso, adecuado a los tiempos que estamos viviendo. Porque si bien la noche se está acercando, nuestra gloria también está resplandeciendo hacia afuera, que es ese resplandor del cual nosotros hemos leído antes cuando estuvimos viendo Mateo capítulo 5 en esa revelación de Cristo transfigurado. Y hemos visto en Efesios 1:18 que los ojos del entendimiento pedía Pablo que fueran alumbrados. Pablo pedía que la iglesia fuera alumbrada los ojos del entendimiento con la revelación profética y de la justicia de Dios en Cristo a través de la cruz. Voy a pedir que también, si podéis,
vengáis conmigo a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4, para que veamos un momentito la revelación de Cristo ya en el cielo, ¿vale? El apóstol Juan registró esto en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis 4, versículo 5. Está viendo Juan el trono, ¿vale? Está viendo al que está sentado en el trono. Y dice en el versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Oye esto, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Esas 7 lámparas son de las que nosotros estamos hablando, que tiene encima cada brazo del candelabro, que a su vez son 7 ojos que tienen la capacidad de coger la panorámica y la perspectiva de toda la obra de Dios a lo largo y ancho de Dios con el hombre, acordaros bien, y que todo tiene base en el sacrificio. Entonces, esas lámparas que este hombre vio en el cielo, ¿vale? Dice en el versículo 5, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Si vamos un momentito al libro de Isaías, un momentito nada más, en el capítulo 11, versículo 2, vamos a entender a los 7 espíritus que se refiere cuando dice que están ahí, porque Dios no es que tenga 7 espíritus. Dios tiene un solo espíritu manifestado en Cristo. Ahora, ¿por qué dice que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios? Porque eso es lo que recae sobre la iglesia cuando está agarrada al sacrificio de la cruz. Isaías 11:2. Que no es otra cosa que una proyección de Cristo. Y ahí está hablando de cuando el Mesías venga a reinar sobre la tierra, que es en los 1000 años. Y viene desde el 1, Isaías 11:1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Vale? El tronco de Isaí, que es David, tipo de Cristo, y un vástago retoñará de sus raíces, que es Cristo, ¿vale? Porque la nación de Israel fue cortada, pero esa rama, esa vara que salió, que se le llama vástago, que estaba enganchada al tronco, es la que al final salva al tronco. Bueno, salva al tronco y a toda la humanidad. Es Cristo con su sacrificio. Y dice en el versículo 2, y reposará sobre él espíritu de Jehová, número 1, espíritu de sabiduría, número 2, espíritu de inteligencia. Yo estoy poniendo espíritu para que entendamos qué es lo que dice en Apocalipsis. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus, símbolos de las 7 lámparas. Cuando nuestro espíritu está lleno de esos 7 tópicos del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor, es que verdaderamente empezamos a alumbrar a plenitud, que por eso dice 7 lámparas. Ese es el número de la plenitud de Dios, el 7. Ya luego vendrá el anticristo con el número de la plenitud del hombre, que es el 6. Por eso él quiere ponerle a la humanidad los 3-6, pero nosotros no nos trabajamos los 3-7. Bendito sea el Señor. Y ahí estamos, en los 7 espíritus de Dios con los 7 ojos. Y vamos un momentito, porque ya el tiempo estoy viendo que ha avanzado, a Apocalipsis. Ahí mismo no estuvimos antes, ¿vale? Pero en vez de en el capítulo 4, en el capítulo 5, Apocalipsis 5, versículo 6, y lo vamos a ver todo claro. Apocalipsis 5, versículo 6, porque Juan está recibiendo la revelación en el cielo, que van a empezar los juicios de Dios. Y dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, símbolo de autoridad, porque la iglesia cuando recibe la autoridad de parte de Cristo es plena. 7 cuernos dice, y 7 ojos, oye esto, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que tenemos 7 cuernos y 7 ojos. Nosotros no nos movemos los 3-6, nos movemos los 3-7.
7 cuernos y 7 ojos. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios, que hemos leído antes en Isaías, que Dios los envía por toda la tierra a través de su iglesia. Espíritu de Jehová, espíritu de temor, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, de revelación y espíritu que verdaderamente lleva correctamente a las personas y a la misma iglesia a situarlas, oye esto, en la obra de Cristo. No nos podemos salir de la obra de Cristo. Cristo vino como cordero y cumplió la primera fase de su ministerio en 3 años y medio. Y ahí se cumplieron 4 fiestas proféticas. Cristo vendrá como león y cumplirá la segunda parte de su ministerio en otros 3 años y medio, ya que la semana 70 de Daniel, o esos 7 años, está simbolizado en 3 años y medio, 3 años y medio, que también se le incluye ahí la obra al anticristo, ¿vale? Pero en esos segundos 3 años y medio, Cristo ejecutará como rey, como reino, como león, trayendo justicia, evidentemente, como rey. Y entonces culminará las otras 3 fiestas que faltan, que será trompetas, día de la expiación y tabernáculo, las cuales simbolizan al arrebatamiento con la segunda venida y con el milenio, ¿vale? Entonces, vamos a coger un poquito de más avance en todo esto. Vamos a entender que Dios nos está alumbrando los ojos del entendimiento con la palabra o con la revelación de la palabra, para que de alguna forma podamos en esta hora entender que todo está en Cristo y todo está en su obra y todo empieza por la cruz. El otro día yo compartía que hay muchos que hablan de Cristo, hay muchos filósofo gnóstico y mucha gente metida en la iglesia, pero no tienen revelación de la obra de Cristo ni la saben adaptar a la revelación, a lo que es el grueso de la palabra revelado en la obra de Cristo. Entonces, si no nos movemos por aquí, cuando llegue el tiempo más oscuro, hermano, vamos a sufrir. No quiero avanzar más porque ya he cogido una hora, que es lo que suelo predicar, pero me ha faltado meterme en Mateo 25, símbolo de lo que es las 10 vírgenes insensatas. Ustedes sabéis que unas tenían aceite para alumbrado desde la lámpara porque lo guardaron en sus vasijas, otras eran insensatas y no tuvieron, pero todas escuchan la voz a la medianoche. Ahí viene el esposo. Y vamos a entender como iglesia de Cristo, cuando llegue, va a venir un evento o unos eventos sobre todos los eventos que vamos a entender nosotros, que ahí viene el Señor, porque va a pasar la medianoche, o sea, el pecado está llegando ya a su cúspide, y en el momento más oscuro de la historia de la humanidad, la iglesia va a entender, ahí viene Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Que unos van a tener la suficiente revelación en su espíritu, o sea, el testimonio de Cristo está tan plasmado en su espíritu que tienen paz. Se alistan, se arreglan, como citar cosas. Pero otros van a empezar a correr de aquí para allá, creyendo que tienen que hacer muchas cosas. Y eso es símbolo de que no están bien provistos de justicia, ni tienen ese testimonio donde el Espíritu de Cristo, que es la lámpara de Jehová, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay la suficiente justicia ni confianza, no hay el suficiente testimonio, porque la lámpara se apaga. No tiene el aceite suficiente, no tiene la revelación, no ha sabido meterse, no ha tomado decisiones en su vida, no ha puesto primero el reino en su justicia, se ha descuidado. ¿Y qué pasa? En ese momento a muchos hermanos en la iglesia le va a sobrecoger el temor, el miedo, el espanto, el pánico, y van a empezar a poner la ansiedad, y muchos están así ya. Mientras que los que estén claros en esto van a tener tal luz, tal alumbramiento, tal claridad, que van a saber que ha llegado su bendito día. Alabado sea Dios, su bendita hora, su bendito momento. Y nos vamos a alistar, nos vamos a vestir, nos vamos a preparar, de manera que vamos a escuchar esa trompeta llamándonos como nunca antes lo hemos escuchado. Y dice la Biblia que seremos revestidos, porque no queremos ser desnudados, seremos revestidos. Y cuando Él se manifieste, dice la Biblia, nosotros nos manifestaremos juntamente con Él. Esa manifestación de su gloria no es otra cosa que
cuando invadan las tinieblas esta tierra, oscuridad, la gloria de Jehová va a resplandecer y amanecer sobre nosotros y será visto sobre nosotros el arrebatamiento, que tanto hemos hablado de él y que tanto testificamos, y los que se queden pues sabrán que decíamos la verdad, estábamos claros, estábamos correctos y hablábamos de parte de Dios. Así que, amados, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío, y presentamos en este momento, este tiempo delante de ti para que tú le sigas dando revelación y curso en los oídos de aquellos que tengan que escuchar tu palabra. Danos a nosotros esa confianza, Dios mío, esa precisión a la hora de trazar tu palabra, Dios mío, y síguenos llenando, Dios mío, en esta hora el corazón de tu aceite, Señor. Salimos con tu bendición, Padre, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu. Gracias, Señor.